Si algo buscamos recibir o incluso en muchos casos ofrecer es seguridad, es protección. ¿Cuántas veces no hemos escuchado promesas como que yo te cuidaré, yo estoy contigo? Y estas propuestas o estas promesas lo que buscan es eliminar o menguar o acabar con el miedo que claramente supone el vivir en un mundo lleno de caos, vivir en un mundo lleno de tragedias, de desastre, vivir en un mundo donde no solamente no podemos controlar las cosas, donde incluso, aún mucho más profundo, no podemos controlarnos a nosotros mismos. Andamos ofreciendo seguridad, buscamos proteger a personas como también esperamos ser protegidos. Pero en un mundo como este, lleno de caos, lleno de maldad, lleno de hombres rotos, de hombres llenos de miedo o de temor, donde tan solamente hace falta verle de frente y ver en sus ojos el miedo reflejado, nos damos cuenta que es una tarea realmente difícil. Y estoy seguro que en este lugar hay padres, hay abuelos, hay tíos. Y de seguro, ¿cuánto no has deseado proteger a los tuyos? A tu hogar, a tu familia. Tú, oh padre o tú, oh madre, ¿qué es lo que más tú deseas? Proveer a los tuyos, protegerlos. No es solamente darle la arepa de la mañana, no es solamente darle la ropa que visten, no solamente darle privilegios, oportunidades, sino también protección. Porque todas estas cosas sin protección no es nada, vale realmente muy poco. Pero la triste realidad, padre o madre, que es reconocer, es que por mucho que te esfuerces por cumplir con tu deber, porque si es tu deber delante de Dios proteger a tu familia, te vas a dar cuenta de que es casi imposible tener una protección o un cerco perfecto para proteger a los tuyos. ¿Sabes por qué? ¿Qué tal si tienes un joven en tu casa o una jovencita? Tú estás pendiente de él, le cuidas, le proteges. Pero ¿qué tal si tu hijo decide, qué tal si tu hijo decide huir o salir del cerco o de la seguridad del hogar que tú les permites tener? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si quizás ya tú tienes todo organizado, muy atento? Oye, el niño va al colegio, luego regresa a casa, yo le tengo acá a prepararle alimento y te esfuerzas, pero de repente tu hijo decidió huir del hogar, de tu protección, del lugar en el cual puede estar seguro. Sabemos que una situación como esta lo que puede traer es tragedia. Puede traer como consecuencia que tu hijo, por haber decidido ya no disfrutar de la protección que tú como padre o madre puedes darle a uno de los tuyos, la consecuencia es sufrir el daño, ser vulnerable. Así que en conclusión vemos cómo es difícil realmente proteger a los tuyos, a tus hijos. Pero ahora te pregunto a ti, ¿quién te va a proteger? ¿Quién? Tú quizás dirás, bueno, estoy viudo o estoy viuda, o soy huérfano o soy huérfano. O quizás puedes decir, bueno, estoy casado. Pero que este tipo de protección, mi hermano y amigo, se aplica en todas las esferas. Matrimonio, padre, hijos, familia, incluso iglesia. La realidad es que aunque deseamos proteger a algunos, muchas veces se nos escapará de nuestras manos muchas cosas. ¿Y sabes qué te va a producir a ti en tu interior a entender que realmente estás desprotegido, vulnerable? Te va a producir lo que le produjo a este hombre Jacob, miedo, temor.
Pero mi hermano y amigo, hoy traigo un mensaje de esperanza. ¿Sabes por qué? Porque hoy veremos en esta mañana al Dios protector. ¿Sí? El Dios protector. Ese Dios que creó todo lo que tú ves, así como es hermoso y bello. El Dios, Señor y dueño del cosmos. Ese Señor, mi hermano y amigo, te dice hoy, yo te voy a proteger. Te dice hoy, yo estoy contigo. Pero mi hermano y amigo, date cuenta realmente a quién arropa y guarda esta promesa. A Jacob. ¿Recuerda quién es Jacob? Ese hombre que fue llamado por Dios. ¿Para qué? Para bendecir a multitudes. Ese hombre que fue hijo de Isaac, cuyo abuelo fue Abraham. Ese hombre es el que recibe este tipo de protección. Así que mis hermanos, debido a que el pasaje nos muestra este Dios protector y cómo Él guarda su plan, su promesa, el título de este sermón es el Dios protector. El Dios protector. Y para entender un poco este pasaje, el pasaje está dividido de esta manera. Versículo 17 al versículo 23. Del 17 al 23. Un prófugo de la justicia. El título. Un prófugo de la justicia. Del 24 al 35. Veremos, mis hermanos, cómo el hombre miedoso, el hombre de miedo, cobra fortaleza y fuerza. Y esto es porque Dios guarda su promesa. Dios guarda su promesa, el título de la segunda división. Y por último, del 36 al 55, veremos una alianza bajo protección. Una alianza bajo protección. Habiendo dicho esto, ahora sí le invito a que me acompañe a leer el primer pasaje del 17 al 23. Leemos la palabra del Señor y dice: Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en medio de todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia, que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte Galaad, y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Amén. El pasaje es claro. Dice, entonces Jacob se levantó. Y quizás, obviamente, hay que reconocer y recordar que esta es una historia narrada. ¿Quién la narra? Moisés. ¿A quién? Al pueblo. Y como toda historia, ella no está separada, no es como que si fueran 5 islas en medio del mar inmenso, sino que realmente son un todo. O sea, hay una relación, hay un sentido en la narrativa, hay una relación clara. Así que es importante recordar rápidamente, debido a que hay personas que están acá y no estuvieron el domingo pasado, que el domingo pasado lo que vimos en esta primera parte del capítulo 31 es al Dios proveedor. Vimos a ese Dios que provee, a ese Dios que da en abundancia, a ese Dios, mi hermano, que aunque un hombre malvado como Labán se oponía a la prosperidad de él, a su crecimiento, Dios ¿qué hacía? Lo bendecía. ¿Pero en qué? Usted dirá, en hijos, muchos hijos,
pero también mucho ganado, muchas posesiones. Y mi hermano, Jacob, en el pasaje anterior, comprendió, entendió que realmente Dios era la fuente de su providencia, de su sustento. Y más que eso, si recordamos lo que vimos anteriormente, dice que un ángel de Dios en sueño habló a Jacob, lo llamó, él dijo, heme aquí. Y dice, yo soy el Dios de Beel, donde tú ungiste la piedra. O sea, lo lleva a recordar esa manifestación extraordinaria donde Jacob veía una escalera donde ángeles subían y ángeles bajaban. Le lleva a recordar la promesa que Dios mismo le dio de que estaría con él. Y que su pacto y su promesa continuaba, que la iba a cumplir, que no la había abandonado. ¿Pero esto para qué? Para decirle, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Hermano, el cumplimiento del pacto, de la promesa dada a Abraham, lo lleva a la tierra de su tío, Labán. Pero ahora, ese mismo propósito y llamado lo manda a ir ¿a dónde? Nuevamente a la casa de su padre. Hermano, date cuenta cómo Dios controla todo. Dios está en control de todo. Y Dios ha dado evidencias claras a Jacob y a su familia cómo Él no los había abandonado. Jacob mismo dice, toda esta riqueza la ha dado Dios. Dios la ha quitado de vuestro padre cuando habla con las hijas de Labán, que son sus esposas, Raquel y Lea. Hermano, Jacob reconoce la providencia de Dios. Y usted dirá, pero ¿por qué resaltas tanto esto? Porque lo que veremos más adelante, de hecho ya lo leímos, es algo realmente sorprendente. Pero la sorpresa no es realmente positiva, sino incluso negativa. Y es la pregunta, ¿cómo es posible que un hombre que había visto la gloria de Dios, que incluso la reconoció, porque él dice, Dios ha quitado la riqueza de vuestro padre y me la ha dado a mí, cómo es que ahora comienza a dudar y permite que el miedo controle su ser? Usted dirá, pero ¿cuál miedo? Mira lo que dice Moisés, porque Moisés es el que está hablando al pueblo a través de esta historia. Le dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres a los camellos. Y hasta este punto está bien, porque está cumpliendo o está obedeciendo el llamado de Dios. Sal de la tierra y vuelve a la tierra de tu padre. Pero mira lo que dice. Dice el pasaje que él huyó. O sea, él escapó. Pues dice, versículo 21, huyó pues con todo lo que tenía. Te hago una pregunta, y es sencilla de hecho. Cuando en una prisión se tienen a personas, obviamente, que han cometido delitos, y por lo tanto, por medio de la ley, la justa ley implantada, ejecutada, los lleva a estar ahí. Quizás unos son cadena perpetua, quizás unos son 5 o 20 años. Pero la idea es que ellos tienen que cumplir con su condena porque han cometido un delito. ¿Y qué sucede cuando uno de estos presos, aun cuando todavía no ha cumplido su condena, se escapan de la cárcel? ¿Usted cómo dice? Bueno, el preso se fue a su casa o salió de la cárcel. Usted dice, el preso huyó. ¿Se da cuenta? El preso no puede y no debería huir de la prisión porque esa es su condena. O sea, está bajo un compromiso y bajo una autoridad. Ahora, si el preso se le da libertad condicional o quizás ya el preso cumplió con su condena, sí, el preso salió. Fue e hizo nuevamente su vida.
Pero date cuenta que la palabra huir es la que Moisés usa. No la usa por casualidad, la usa con toda la intención de decir que realmente Jacob huyó. Que salió, sí, de la tierra de su tío, pero no de la forma correcta. Y aún todavía, si se da cuenta, dentro de esta huida o esta escapada, dice claramente que en ese momento Labán estaba ocupado, trasquilando sus ovejas. Así que Jacob preparó, maquinó el momento perfecto para huir de su tío. Y por esta razón, mirá que dice que al tercer día, o sea, luego de 3 días que ya Jacob había huido con sus hijos, con su familia y todo lo que había ganado, dice que apenas Labán se dio cuenta. O sea, después de 3 días. Interesante, ¿no? Hermano, Jacob planificó. Jacob maquinó esta huida, este escape. Por eso el título es Prófugo de la Justicia. Jacob huyó de un compromiso, de un pacto que había hecho con su tío. Y aquí nos preguntamos, ¿acaso Dios aprueba los medios o las formas? Con tal, el fin siempre será bueno. No, él quiere cumplir con la justicia de Dios. Mi hermano amigo, es más que claro en la palabra del Señor que a Dios no solamente le importan los fines, sino también los medios en los cuales se hace. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque como hombre del Señor decía, Dios no usa medios pecaminosos, corruptos, para fines divinos, para fines que son parte de la voluntad de Dios. O si no, veamos cuántas veces estos hombres no han cometido graves errores por querer ayudar a Dios. Dios le dijo a Jacob, Jacob, yo te pido, yo te mando, sal de la tierra de tu padre. Pero no le dijo, huye, escapa, busca el momento adecuado y vete. Y usted dirá, pero ¿qué es lo malo de esto? Mi hermano, en la segunda división no vemos cuenta de qué es lo malo de esto. ¿Qué realmente experimentó Jacob en el momento que pensó y dijo, ok, Dios me dijo que saliera, pero ahora ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago con mi tío si quizás me va a quitar lo que tengo, quizás me va a quitar a mis mujeres porque son sus hijas? ¿Cómo voy a hacer? Jacob experimentó algo, mi hermano y amigo, que negaba, contradice lo que él ya hace un momento declaró. Dios es mi proveedor. O sea, él reconoció que el favor y la gracia de Dios estaba sobre su vida y sin embargo actuó y caminó contrario a lo que declaró hace poco. ¿Acaso esto no parece familiar? ¿Cuántas veces no decimos, amén? Sí, el Señor está conmigo, el Cristo está conmigo. Pero luego estamos por allá, temblando, llenos de miedo, de ansiedad, de dudas, diciendo, no sé qué voy a hacer. Diciendo, no sé, estoy solo. ¿Cuántas veces no venimos el día domingo a la iglesia y cantamos aleluya, adoramos al Señor? Decimos, Señor, aquí estoy, soy todo tuyo, mi vida es tuya. Yo estoy acá para servirte, para adorarte. Pero de lunes a sábado, ya no es la agenda de Dios, es tu agenda. Eres tú. Lo que podemos concluir, mi hermano, es que lamentándolo mucho, tenemos un error de memoria. Pero ojo, no es la memoria de la mente humana, sino la memoria del corazón. Porque el problema nunca ha sido que no conocemos a Dios o que conocemos muy poco de Él. El problema nunca ha sido que no entendemos el Evangelio, porque de hecho, la palabra dice que el Evangelio, el glorioso conocimiento de la palabra de Dios es tan claro que aún niños pueden entenderla. Se le ha escondido a los sabios el mundo para que hombres simples vengan a conocerla.
Así que el problema nunca ha sido una falta de conocimiento, sino el problema siempre ha estado aquí, en nuestros corazones. Y sabes, eso es algo lamentable, muy lamentable. Porque en los momentos donde más necesitamos de Dios, son los momentos en los cuales más nos alejamos de Él, ¿sabes? En momentos de necesidad, en momentos de tribulación, en momentos de no saber realmente qué pasará. En ese momento ya nos recordar esos momentos en los cuales la gloria de Dios se desplegó. Recuerda esos momentos en el cual el Dios providente, el Dios que provee, te dio lo que tú necesitabas. Recuerda cómo la palabra de Dios te levantó y te fortaleció en ese momento de necesidad. Recuerda, como dice el salmista, recuerda, alma mía, los hechos gloriosos y maravillosos de Dios. David lo pide a su propia alma, a su propio corazón, porque entendía que había un fallo de memoria. Mi hermano, Jacob, lamentándolo mucho, tomó el camino aparentemente el más fácil, lo más sencillo, pero es un camino que ofende a Dios. Pero mi hermano y amigo, hay esperanza. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando tú le das la espalda a Dios, Dios no da la espalda al hombre. No, no la da. Tú le das la espalda a Dios y Dios se queda esperando. Oye, estoy aquí, voltea. Oye, no te olvides de mí. No, Dios no es como nosotros. Tratamos de insistir, de ayudar a alguien. La gente dice, no quiero, no quiero, no quiero. Y tú dices, ok, no quieres, me voy. No, Dios no es así. ¿Sabes por qué? Porque Dios hizo un pacto. Porque Dios hizo una promesa. Y es increíble entender esto. ¿Sabes por qué? Porque hay un mensaje antropocéntrico donde el hombre es el centro y parece ser que Dios está enamorado del hombre. Y Dios tiene que hacer todo lo que el hombre pide o le clama porque si no, hoy no sé, me van a dejar de adorar, se van a olvidar de mí. No, Dios no es así. Tú no eres el centro. Dios es el centro y su pacto y promesa es lo más importante. Y tú dirás, ok, ¿y cómo eso a mí me beneficia? Ahí viene la parte importante. Si tú por la fe en la simiente, en el verdadero cumplimiento de la promesa en Cristo Jesús, crees, vendrás a ser parte de la promesa y el pacto. Así que cuando tú ves a este Dios que cela, que proteja por el pacto que hizo, y tú eres parte de ese pacto, tú puedes decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estoy protegido. ¿Por qué? Porque Dios nunca se va a contradecir, porque Él nunca va a mentir. Porque Él es fiel a sí mismo. Él no hará nada en contra de su propia esencia, de lo que Él es. Y por eso vemos la gracia de Dios aún en nuestras debilidades, aún en nuestras más grandes contradicciones, en los momentos en los cuales le damos la espalda a Dios y a lo que Él hizo por nosotros, Él sigue obrando. O si no, mira, versículo 23 dice, el final de nuestra primera división dice, Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, y mira lo que dice, camino de 7 días. O sea, una semana completa, ella lo que era este camino hacia Galaad, que fue el lugar donde Jacob huyó, hacia donde él fue. Dice cuenta los detalles que Moisés da, porque Moisés dice dos cosas, dice,
Uno, Labán, ¿qué hace? Toma a sus parientes. Y segundo, relata o al menos señala la cantidad de tiempo que se tenía que tomar la persona para poder llegar al sitio. Y usted dirá, pero ¿por qué es importante esto? Hermano, porque esto muestra o revela mucho de las intenciones de Labán al perseguir a su sobrino. ¿Usted cree que Labán iba a tomar a sus parientes, iba a buscar a su familia? Y iba a hacer un viaje de 7 días para encontrarse a Jacob y darle un abrazo, una palmada en la mano. Y le dices, oye, pero ¿por qué hiciste esto? O sea, y de hecho lo dice. ¿Por qué no me dijiste si íbamos a hacer una fiesta de despedida, si íbamos a compartir un poco, íbamos a tomar, a comer? ¿Por qué lo haces, Jacob? No sabes, es que tuve miedo. Ah, ok, tranquilo, bueno, me voy, chao, me voy. Luego pasa por allá mi visita, ¿oíste? Porque te voy a extrañar mucho. No, no, no. No se crea el cuento de Labán, para nada. Labán era un hombre malvado. Y está más que demostrado que lo que a él le interesa es su propio bienestar, su propio eh, beneficio, su propia gloria, su propia prosperidad. Así que Labán creo que representa muy bien el hombre contemporáneo. Hombre egoísta, orgulloso, altivo, que no le importa pasar o golpear a quien sea con tal de que logre alcanzar lo que él quiere. Así que imagínate a Labán corriendo, persiguiendo a Jacob y maquinando, al menos pensando ya cómo es que lo va a matar y lo va a destruir. Esa es la escena que nos presenta esta primera estructura. Nos muestra el fallo y luego la consecuencia. Fallo, consecuencia. Consecuencia, Labán, su tío, lo busca para matarlo. Y no está solo. Y viene con todo porque viene apresurado muy rápidamente en busca de aquel que es prófugo, aquel que huyó. Pero vayamos a la segunda división, a ver qué sucede. Segunda división, del 24 al 35. Dice, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda, y no los halló. Ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Amén. ¿Qué sucede en la segunda división? Sucede algo realmente maravilloso, algo único, algo realmente increíble. ¿Y sabes por qué? Porque mira la situación.
Jacob hizo mal porque huyó de su tío. Ahora su tío lo está persiguiendo para matarlo, para hacerle daño. Pero la historia parece estar narrando como debería, ¿no? Obviamente haces mal, tras de ti vienen las consecuencias. Pero el versículo 24 dice, y vino ¿quién? Dios. Hay algo en la historia que la cambia. O sea, hay algo en la historia que es como un giro inesperado, pero que cambia la historia, su desarrollo. Es como ver una película y tú ya entiendes la trama un poco y tú dices, ok, ya estoy entendiendo y de repente, ¡pum!, mataron al que parecía el protagonista. Tú dices, ya, no entiendo qué está pasando. ¿Qué sucedió? Mano, algo similar pasa aquí en la historia. ¿Por qué? Porque uno podía llegar a esperar que Labán encuentra a Jacob porque tiene muchos parientes, familiares que le pueden ayudar a encontrarlo en la expansión de la tierra y que lo matara o que le hiciera algún daño, pero dice la palabra y vino Dios, o sea, Dios visitó. ¿Pero a quién? A Labán, arameo. Dice que Dios vino en un sueño a este hombre y que le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Dios visita al pagano, al malvado, al orgulloso y altivo Labán y le dice, ten cuidado de lo que vas a hacer. Ten cuidado de lo que vas a hacer. Y tú vas a decir, pero ¿qué está sucediendo? O sea, Dios defiende al criminal, al prófugo. ¿Qué está sucediendo realmente? No, esta advertencia que Dios le hace a Labán es como un freno de mano. Es fuerte, mira, eso lo pasa usted y el carro se frena inmediato, casi que hasta se voltea. Literalmente, Labán venía con mucha ira, enojo en su interior. Y apresuradamente venía Jacob a su encuentro. ¿Y tú qué crees que iba a pasar? ¿Qué crees tú que iba a pasar con un hombre que venía lleno de ira, de enojo y de deseo de venganza? A Jacob lo iban a matar, también a sus hijos. Posiblemente las hijas sí le iban a dejar vivas, pero eso iba a ser una masacre. Ahí donde tú entiendes, mi hermano, porque es que Dios interviene. ¿Sabes por qué? Que no hablamos simplemente o meramente del hombre Jacob. No hablamos simplemente de su familia como el fin verdadero por el cual Dios interviene o frena las intenciones de un hombre como Labán. ¿Recuerda la promesa que Dios le hace a Jacob? Dice, en ti y en la simiente serán que benditas todas las naciones de la tierra. ¿Recuerdas eso? En ti y en la simiente. Pero, ¿qué quiere decir eso? Lo que Dios está diciendo o le dijo a Jacob en esa promesa es, ¿sabes qué, Jacob? Tú eres un instrumento, eres un medio por el cual la gran simiente, la simiente, será bendición de todos, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua. Así que mi hermano, date cuenta que si Labán mata a Jacob y a su familia, entonces no habría culto, no habría razón para alabar, no habría razón para predicar. ¿Por qué? Porque no hay un mensaje de esperanza y de salvación que ofrecer. ¿Por qué? Porque la simiente nunca vino. Ahora sí puedes darte cuenta lo importante que es que Dios intervenga. Mi hermano, Dios no ve meramente el Jacob mentiroso, engañador, que huyó a su tío. Dios ve en Jacob y en su familia la promesa, la simiente. ¿Por qué? Porque ya Dios había trazado un plan
Y por algo que Jacob hace, lo pone en peligro. Pero ahí viene la gracia de Dios y su misericordia que guarda a pecadores como tú y como yo. Pues dice Labán, ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Te das cuenta? A pesar que Dios le dice a Labán, no hable descomedidamente, y usted dirá, ¿pero qué significa eso? Eso lo que significa es que la forma en la cual iba a hablar o sus palabras no deberían ser palabras de movidas o impulsadas por ira y enojo desmedido por lo que había pasado. Lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Labán, cálmate, relájate y habla como debes. Y claro que esto es una amenaza, una advertencia de que las cosas tenían que ser muy diferentes a como él pensaba hacerlas. Y aquí lo que sucede es, mira, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué me engañaste? Mostrando evidentemente que sí, Jacob engañó a su tío porque tenían un contrato y él de un momento a otro pues lo violó. Pero mira lo que él dice. Y has traído a mis hijas como prisionera de guerra. Yo me hago la pregunta, ¿acaso ya no Jacob trabajó muchos años para obtener a sus hijas? Sí, obviamente, si pagó el precio por cada una de ellas, entonces las que son hijas de él son sus esposas, le pertenecen, son suyas. Sin embargo, él dice, las traíste como prisioneras de guerra. Y claro, aunque esto es incorrecto, o la declaración de Labán trae muchas dudas y contradicciones, hay que entender que eso es lo que Labán estaba viendo. Labán veía, Jacob se llevó a mis hijas, se las llevó como prisioneras, contra su voluntad. Así que imagínate entonces por qué razón Labán quería matar a Jacob. Pero él sigue hablando. Dice, ¿por qué te escondiste para huir? O sea, habla que Jacob realmente organizó, preparó una huida. Razón por la cual Labán escuchó o supo que Jacob había huido después de 3 días. Pero luego dice, y me engañaste. ¿Por qué? Porque no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, y con tamborín, y arpa. Ya, hasta aquí. Ya Labán comenzó a mentir. Ya, Labán, mentiste. Hermano, ya por experiencia sabemos que Labán es un hombre mentiroso, es un hombre engañador. Es un hombre que es muy inteligente en la forma como hace las cosas o trata siempre de que él no quede como el malo, sino que queden mal los demás, las demás personas. Labán lo que está diciendo en pocas palabras, mira, Jacob, si tú me hubieses dicho a mí, en verdad, que te ibas a ir, yo te hubiese despedido con alegría, con mucha felicidad, pero sabemos que eso es mentira, porque más bien Labán siempre insistió en que Jacob se quedara ahí, que siempre se quedara ahí. Y por lo tanto, ahí donde Jacob dice, es que yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo. Y ahí donde dice además, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué incluso te llevaste a mis ídolos? Y uno dirá, pero ¿por qué Labán habla tan tranquilamente si quería matarle? Y ahí donde él dice, ¿sabes qué, Jacob? Poder hay en mi mano para hacerte mal. Literalmente él dice, yo te puedo matar, ¿sabías? Eso es lo que su corazón deseaba hacer. Pero él dice, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate, ten cuidado y no hables a Jacob descomedidamente. Mano, algo increíble está pasando acá. Un pagano, un malvado, reconoce la autoridad de Dios. Él dice, tu Dios, porque primero que él dice, es tu Dios, el Dios de tu padre. Él no dice, mi Dios me dijo, no, el Dios de tu padre. Un pagano dice, evidentemente es sincero en lo que está diciendo, es tu Dios, es el Dios de tu familia, no es mi Dios. Pero ¿qué dice? Pero me habló y me dijo, ten cuidado de lo que vas a hacer. Así que lo que Labán está haciendo, mi hermano, es que a pesar de que no reconoce a Dios, del Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de Abraham como su Dios,
sí reconoce su autoridad. Por lo que dice, yo te podía matar, te quería matar, pero no lo voy a hacer porque tu Dios intervino. Eso es lo que está diciendo Labán. Y eso, mi hermano, es lo que tú y yo debemos entender. Jacob no estaba solo. No lo estaba. Porque aún todavía cuando Jacob olvidó la promesa de Dios y actuó y procedió de forma incorrecta, Dios, ¿qué hace? Dios le protege. Dios le guarda. Jacob está pecando y sin embargo, Dios, ¿qué hace? Le guarda, le protege de la ira de Labán, de la ira de este hombre. Pero usted dirá, ¿pero por qué Jacob hizo lo que hizo? Ahí es donde Jacob dice estas palabras. Labán, tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza alguna de tus hijas, a tus hijas. Bueno, ¿qué dice Jacob? Jacob lo que está diciendo, Labán, te tuve miedo. Pero yo digo, ¿pero por qué, Jacob? ¿Por qué tuviste miedo de Labán si Labán te iba a matar y Dios lo detuvo? Hermano, ¿usted cree que Dios no iba a hacer lo mismo cuando Labán quizás hubiese querido no dejarle ir? Pero, hermano, Dios iba a doblegar nuevamente a Labán, lo iba a humillar nuevamente. ¿Usted cree que Jacob se le hubiese dicho a Labán, mira Labán, tengo que irme, mi Dios me lo ha pedido? ¿Usted cree que Labán iba a decir, no, mire, soldado, llévense a mis hijas y tú también vas a ir preso? No, mi hermano, ¿sabe por qué? No iba a pasar esto. Porque lo que él iba a hacer estaba alineado a la voluntad de Dios. Hermano, ¿entiende eso? Si lo que tú vas a hacer está alineado a la voluntad de Dios, no debe haber temor. ¿Pero por qué? Porque estás caminando hacia la dirección en la cual Dios te está apuntando. Y si Dios te dice a ti, vas a llegar allá, es porque vas a llegar, sin importar quién se oponga. Y cuando tú entiendes esto, mi hermano, ahí uno te dice, ok, ya entendí por qué razón es importante esta historia para el pueblo de Israel. Mi hermano, Jacob es Israel. Y cuando usted lee el relato de Jacob, en su actuar, en su obrar, en lo que hace, también se ve reflejado un pueblo. Y por eso ahí dice allá en Isaías, gusano de Jacob. Pero ¿qué habla en el pasaje? Habla del miedo, del temor que este pueblo estaba sufriendo, que tenía. Pero ¿qué le dice Dios? Yo estoy con ustedes. Sí, el pueblo tenía mucho miedo. Recuerda que hace poco salieron de Egipto y están en el desierto, vagando en el desierto, y parece que no llegan, o si llegan y pasan muchas cosas, falta agua, falta carne, falta alimento. Y Moisés les dice a ellos, por medio de este pasaje, no tengan miedo. No tengan miedo. Y mi hermano, el mensaje sigue siendo el mismo. No tengas miedo. ¿Pero por qué? Porque Dios es fiel y porque Él protege su plan. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no solamente provee lo que necesitas, Dios te protege, Dios te guarda. Y si tú abrazas esta verdad, mi hermano, te aseguro que en los momentos más difíciles, pues siendo que Dios está ahí, tú vas a experimentar una calma y una tranquilidad como la que Jesús experimentó en el barca que se movía por las inmensas olas del mar. ¿Recuerdas a Jesús? ¿Recuerdas a los discípulos? Señor, Señor, ¿por qué duermes? Señor, levántate. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo.
descansando, estaba tranquilo. Jesús se levanta y dice, como que triste incluso, pienso yo. ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? ¿Por qué tienen miedo? Jesús se para, ve hacia el oriente, el firmamento, el mar, entenebrecido, enfurecido, y dice, calma. Y dice la palabra que hubo que bonanza, tranquilidad. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Mi hermano, lo que quiere decir es que la calma vendrá a la vida del hombre, a tu vida, a mi vida. La tranquilidad, la paz vendrá, no cuando no haya tempestad, no. Ese tipo de paz y calma es como el mar. Un momento está enfurecido, un momento se tranquiliza. No, esa no es la solución. La solución no es la ausencia de problemas o la falta de problemas, la falta de enfermedad, la falta de necesidad. La solución es que tú realmente creas quién es Jesús. Que tú realmente creas quién es Cristo, quién es Dios. Porque si tú crees quién es Él, vas a tener paz, calma en la tempestad. Los discípulos, después que Jesús hizo esta calma y tempestad, ¿qué dijeron? ¿Quién es este? Cuyo mar, cuya creación le obedece. Yo digo, ¿acaso ya ellos no habían conocido a Jesús? Parece ser que se la pasaron esos 3 años conociéndolo y volviéndolo a conocer como que siempre lo hubiesen conocido. Porque decían, ok, Dios es poderoso. Y luego decían, Dios también hace esto. ¡Wow! No, hermano. Date cuenta, como alguien decía, que se tiende, cuando la palabra habla de maravillarse o de sorprenderse, normalmente ese maravillarse de los hombres en cuanto cuando Jesús hacía algo, no era como que, wow, Dios hizo algo que yo sabía que iba a hacer. No, es como que, wow, Dios hace eso. O sea, es una declaración que muestra, revela la incredulidad del hombre. Así que mi hermano, recuerda que Dios es fiel a su pacto, a su promesa. Y permítete experimentar la calma, la paz que solamente Dios puede dar. Porque si no, dirás como Jacob, tuve miedo, tuve mucho temor. Pero ¿qué pasa aquí además de mover, obviamente, el miedo de Jacob y cómo este le llevó a hacer algo que no se debía hacer? Sucede algo acá que yo le decía a una hermana y le decía, hermana, ¿usted entiende lo que Jacob está respondiendo a Labán? ¿Usted me lo puede explicar? Y yo hacía esta pregunta para evidenciar, no sé si la persona era poco inteligente, no, era para ver o al menos observar si la confusión que la persona tenía en ese momento era la que yo tuve en un momento también. Porque lo último que Labán le dice a Jacob es en cuanto a los ídolos. Dice, ¿por qué razón, si tú querías ir a la tierra de tu padre, por qué razón tomaste mis ídolos? Y ahí es donde Jacob responde y dice, porque tuve miedo. Entonces parece como que Jacob estuviera diciendo, ¿sabes que yo tomé tus ídolos? O Raquel lo fue a tomar porque yo tenía miedo. Porque quizás podías hallar poder, un poquito más de poder en tus dioses. No, esa no es la idea que el pasaje da. La respuesta de Jacob al miedo explica por qué razón fue que él huyó de forma escondida, a las escondidas, en un momento oportuno. Ya la otra respuesta a la duda de Labán es esta. Le dice, aquel en cuyo, dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Esa declaración es la respuesta a la segunda duda de Labán. ¿Por qué razón te llevaste mis dioses? Si ibas a la casa de tu padre, ibas
a servir a tu Dios. Pero la respuesta de Labán es esta. Si tú consigues, ven, busca, revisa todo, y si consigues a alguien con tus dioses, el tal muera. O sea, lo vamos a matar, va a morir. Ahí es donde dice Moisés, Jacob no sabía que Raquel los tenía. O sea, Jacob realmente no sabía, no se imaginaba, no tenía conocimiento de que su propia esposa era la que había tomado estos ídolos. ¿Y qué sucede en la escena? Pues lo que vemos es que Raquel escuchó, me van a matar, no, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Fue muy inteligente. Tomó los ídolos, lo metió en lo que antes se podía entender como un sillón con bolsos para ir en camellos, y lo mete ahí y se sienta, y sabiendo que su padre está enfurecido, angustiado, furioso, buscando sus ídolos, le dice a su padre, padre, no me puedo levantar. ¿Pero por qué, hija? Levántate. Padre, es que tengo mi regla, tengo la regla. Claro que esta es la forma, como se diría hoy, ¿no? La regla o la menstruación, lo típico, natural de la mujer. Por eso dice, estoy en mis días. Las mujeres saben de qué estoy hablando. Quizás los niños no entienden mucho, pero creo que sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Esos momentos en los cuales las mujeres están un poco indispuestas, ¿verdad que sí? Y esta es la excusa perfecta, y pues Labán sigue buscando en otro sitio y no encontró los dioses que estaba buscando. Y usted quizás dirá, pero ¿por qué Raquel roba los ídolos? Bueno, en cuanto a esto hay dos posiciones o dos argumentos o dos pensamientos. Uno, una posición o una idea, un argumento que se maneja, es que Raquel toma los ídolos de su padre como una venganza. Es como que recuerda que ya Lea y Raquel parece también estar indignadas con su propio padre por cómo ha tratado a su amor, a su esposo Jacob. Así que es normal que tenga algún tipo de repudio hacia su propio padre. Y Raquel toma los ídolos y se los lleva como una muestra de venganza, de rebeldía, que lo que quería decir de alguna manera es que la herencia, o sea, lo que Labán tenía, le pertenecía a ellos, le pertenecía a ella. ¿Por qué? Porque los ídolos representaban la herencia, la prosperidad, los materiales, su abundancia que ellos poseían. Así que si eran robados, era un acto simbólico, era algo que daba a entender que le habían quitado su herencia, todo lo que tenía. Es como que te quitaron los papeles de propiedad, algo así. Así que puedes entender de esta manera por qué razón es que además Labán se molesta muchísimo, porque cuando fue a buscar a Jacob, antes también se dio cuenta de que sus ídolos no estaban en el lugar donde los había dejado. Esa es una posición, un argumento. Otra posición, y esta posición habla de que Raquel experimentó miedo igual que su esposo Jacob. Y por experimentar miedo o temor, y entiendo que ellos tienen un trasfondo pagano, por alguna razón llegaron a pensar, o al menos Raquel llegó a pensar, que de alguna manera su padre podía encontrar cierto poder o cierta fuerza en lo que eran los dioses que ellos tenían en el tiempo pasado, al menos ella los tenía en el tiempo pasado. Así que podemos ver como una polaridad o como se puede conocer como un dualismo en el pensamiento de Raquel. Parece que todavía no se había desligado por completo de lo que antes era su tradición o sus creencias paganas. Y usted dirá, hermano, ¿usted cuál cree? Yo creo que son de las dos, un poquito. Creo que las dos tienen cierto sentido de relación por la narrativa. Pero sea una sea otra, sabemos que Raquel pecó y que esto obviamente es otro pecado cuya protección y gracia de Dios cubre. Así que dése cuenta, realmente Jacob, Raquel, Lea no son el prototipo o el ejemplo más sublime, más perfecto de lo que debe ser una familia, de lo que debe ser una esposa, o lo que debe ser un esposo, o lo que deben ser los hijos. Pero para poder terminar, quisiera que vayamos a la última
división. Donde dice, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Entonces Labán dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoge piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Gerar Saddu, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalaya Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Amén. ¿Cómo termina la historia? Pues termina con un final feliz, como a muchos nos gusta, ¿verdad que sí? Pero veamos por qué sucede, o sigamos viendo qué está sucediendo. Uno se puede dar cuenta que cuando lee la segunda división, comienza diciendo que Jacob se enojó, o sea, él se molestó, se calentó. Y dice, riñó con Labán, o sea, debatió o discutió este, de forma molesto, con mucha ira, a su tío. Y no sé usted, pero creo que usted estará de acuerdo conmigo. Creo que es primera vez que esto sucede, ¿o no? ¿Recuerdas? Siempre era el tío Labán diciéndole a su sobrino Jacob, mira, vamos a hacer esto. Y esto lo vamos a hacer. ¿Y qué hace Jacob? Dice, ok, vamos a hacerlo. O dice, pero vamos a hacer esto y aquello. Pero nunca vemos a un Jacob que se levante enfrente a su tío y le diga todas sus verdades. Pero ahora sí lo hace. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hace? Le dice, ¿sabes qué, tío? ¿Por qué vienes a mí así? No entiendo. Recuerda que yo trabajé para ti. Dice además cuál fue su trabajo y cómo este trabajo trajo sufrimiento, sudor. Esa idea del pastorcito con el arpa tocando en el ambiente tranquilo, donde no hay mucho trabajo,
Eso es una idea equivocada, lo que es pastorear ovejas, que es cuidar ganado. La idea es acá, es lo que dice él. Eh, Va a haber peligro porque van a haber fieras y él dice, ¿sabes qué? Recuerda que lo arrebatado por las fieras, que lo dañado yo lo pagaba, tú me lo cobrabas a mí. Y recuerda además que en el día el calor me consumía y aún en la noche pasaba mucho frío. Y aún incluso el sueño lo estaba perdiendo. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus hijas y 6 años por tu ganado. Y sabes, recuerda que incluso tú has cambiado mi salario 10 veces. Recuerda que Labán era un hombre muy astuto. Si él veía que salían muchas ovejas pintadas, decían, bueno, van a ser rayadas. Y salían muchas rayadas, las cambiaba luego. O sea, el salario, su ganado, lo que él iba a recoger, lo cambiaba a cada momento. ¿Pero por qué? Porque Labán está preocupado por sí mismo. Y un hombre malvado, mentiroso, engañador. Pero Jacob, por fin, como alguien decía, por fin, ya se desahoga. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace porque ya entendió, ya vio la gloria de Dios y ahora sí sabe que Dios le protege. ¿Qué está con él? ¿Qué pasa con el niño? Cuando está con su padre, se siente seguro, se siente bien. Pero ¿qué pasa si quizás el padre se mueve de sitio y el niño de repente se agarra de la madre o del padre y de repente no siente que, ¿dónde está? Y comienza a tener miedo, comienza a llorar, piensa que se ha perdido. ¿Pero por qué? Porque él dice, mi padre no está. Pero si está con su padre, el niño está alegre, contento. Si un joven está con sus amigos, chalequea, fastidia a todo el mundo, pero si está solo, es muy tranquilito, ¿verdad? Porque no se siente seguro. Pues así Jacob, mi hermano, así Jacob, por la confianza, por la seguridad que ahora sí estaba experimentando, de que Dios estaba de su lado y le protegía, hace lo que hace. Le dice sus grandes verdades a Labán frente a su cara porque él sabe que Labán no le puede hacer nada. Hermano, ¿te das cuenta lo valiente que se vuelve un hombre que es miedoso, que tiene temores, miedos? Hermano, date cuenta que el mayor regalo, que la mayor bendición que Dios puede darle a un hombre es Él mismo. No hay riqueza, no hay mansión, no hay carro, no hay cantidad de dinero que pueda superar el valor de tener un Dios como el Dios que tenemos por medio de Cristo Jesús. No hay tesoro que supere este valor. Y lo digo porque cuando el pueblo iba a batallar, Dios le decía al pueblo, mira, te voy a proveer muchos carros, muchas espadas, te voy a proveer los caballos de Egipto para que vayan y maten a esa gente. No dice, vayan que yo estoy con ustedes. Recuerda, yo soy. Dice, yo soy suficiente para ti. Yo soy lo que tú necesitas. Mi hermano, ese siempre ha sido el mensaje y sin embargo nos hallamos preguntándonos y diciendo necesito algo, estoy necesitado. No, tú solamente necesitas a Dios, no otra cosa. Y cuando conoces y entiendes quién es Dios y conoces además que Él está de tu lado, que Él está contigo, vas a gozar de esta seguridad y de este valor que Jacob experimentó. Recuerda, esfuérzate y sé valiente. Pero esas demandas no están en el aire, como que si no tienen un apoyo firme. No, ya Dios le dijo a Josué, pues lo dice a Josué, yo estoy contigo. Esa, mi hermano, esa es la roca, ese es el fundamento de palabras como sé valiente y esfuérzate. No estás solo. Así que nos damos cuenta cómo Dios interrumpe la historia narrativa que acabamos de leer y cómo le ofrece al hombre miedoso, al hombre de temor, fortaleza, vigor, fuerza, seguridad.
¿Y qué pasa, mi hermano, cuando tú crees en la promesa de Dios y tú comienzas a experimentar la seguridad que Él solamente puede darte? ¿Qué sucede? Sucede lo que sucedió allá en el libro de Josué. Las murallas imponentes, grandes, comienzan a derribarse. Y ya el vulnerable no es el Jacob con miedo, como me van a matar, sino ahora es Labán. Labán ahora es el vulnerable. ¿Por qué? Porque ahora Labán le dice a Jacob, mira, todo eso que tú tienes, eso es mío. Ay, todavía sigue Labán, ¿no?, empeñado. Tus hijas, tus hijos son míos. Tus esposas, tu ganado, todo eso es mío. Todo lo que tú ves, sabes, eso es mío. Eso me pertenece a mí. Y ya Jacob le ha dicho ya que ha trabajado toda su vida para tenerlo, para que sea suyo. Labán no entiende realmente, no entiende. Él sigue empeñado de que todo lo que Jacob tiene le pertenece a él. Pero ¿qué dice Labán? ¿Qué podré hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Labán no puede hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con Jacob. Porque el Dios Todopoderoso estaba de su lado. Así que Labán no podía matarle, no podía hacerle daño. No lo puede hacer. ¿Qué le queda a Labán? Si no puedes con el enemigo, pues únete a él, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un trato, vamos a hacer una alianza, un pacto para ser amigos. ¿Te das cuenta que es un buen negociante? Simplemente le dice a Jacob, bueno, nos vemos luego. No, no, no. Hagamos un pacto, una alianza, para yo dormir tranquilo. Para dormir tranquilo. Mi hermano, date cuenta que esta alianza y este pacto es bajo la protección de Dios, bajo la gracia soberana de Dios. Es que cosas como esta llegan a suceder. Un enemigo malvado, pecador, buscando alianza con Jacob. Labán quizás tenía ejércitos, tenía mucha riqueza, posesiones que superaban la de Jacob. Quizás, posiblemente. Sin embargo, él busca hacer una alianza y un pacto con un hombre que no tenía ni casa, que no tenía nada, que era un hombre que vagaba en el desierto, un hombre que vivía en tiendas. No, Labán no veía a Jacob, veía más allá de Jacob el Dios que le acompañaba. Así que mi hermano y amigo, por medio de los ojos de la fe, ve lo mismo. Ve la protección y la gracia de Dios que te guarda. Y tú dirás, pero ¿cómo estar seguro que Dios está conmigo y que me protege? Pues déjame decirte que es muy seguro, ¿sabes? Porque dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que si nosotros, siendo enemigos de Dios, Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, murió por nosotros, ahora cuánto más, ya siendo justificados en Él, no recibiremos lo que necesitamos. Hermano, recuerda que ya alguien pagó el precio que se tenía que pagar para que tú vinieras a ser parte de la promesa. Cristo ya murió ya. Y Él dijo, consumado es. O sea, ya está la hora terminada, está completa. Y no hace falta nada. No hay un error. No hay un error, no hay una falla en la economía de Dios. No lo hay. Todo ha sido perfectamente ejecutado y realizado para que tú y yo ahora experimentemos la seguridad y la paz que es ver en Cristo, en la faz de Jesucristo, al Dios Redentor, al Dios que protege, al Dios que guarda. Pero recuerda, esa protección no es por ti, es por la simiente, es por Cristo el Señor.
Y eso es lo que da seguridad. Porque Dios dice, mi Hijo en el cual tengo complacencia. Si es por el Hijo que somos ahora pueblo, si es por el Hijo que hoy estamos protegidos y guardados por el Padre, entonces podemos estar tranquilos. Porque el Hijo complace al Padre. Porque el Hijo vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Esa vida perfecta, de perfecta obediencia a la ley del Padre. Dios le dice al Padre, Padre, aquí está, te la entrego. Pero entiende que esta justicia que te entrego hoy le pertenece a ellos. El Padre le dice, ok, hijo, pues ahora toma sus pecados, sus rebeliones y súfrelos también en su lugar. Ahora entiendes por qué razón podemos estar tranquilos. Porque el prófugo, ya no Jacob, sino tú y yo, los prófugos de la justicia divina, pueden estar tranquilos porque el Dios encarnado interviene para protegerlos. ¿Pero de quién? De Dios mismo, de su propia ira, de su propio enojo justo por cada una de tus rebeliones. Así que mi hermano, no pierdas la oportunidad para entender este pasaje, esta historia, a la luz de la simiente, a la luz de Cristo, a la luz de lo que Él hizo por ti y por mí. Y entiende, mi hermano, que toda riqueza, que todo bien que recibimos es por gracia y es por la sangre de aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Solamente por Cristo, solamente por el Señor. Cristo, el Señor, es la garantía de nuestra protección, de nuestra salvación. Y tú, mi hermano, a la luz de esta verdad, tienes que entender entonces a quién realmente sirves, para quién realmente has de vivir, realmente a quién estás obedeciendo, realmente para quién estás viviendo. No es para personas, no es para hombres, no es para un movimiento religioso, no, estás viviendo, o deberías estar viviendo, porque Cristo murió por ti y ahora estás protegido en el amado. Debes entender que le sirves y vivirás siempre para la gloria de Cristo, para el Señor. Y amigo aquí presente, si estás desprotegido y te sientes desamparado, vulnerable esta mañana, es porque la gracia del Señor te lo ha permitido ver, ¿sabes? Si sientes esta mañana y dices, wow, yo soy un pecador como Jacob, pero no cuento con la protección del Padre, del Dios Redentor, porque no he sido parte de su promesa, porque no he creído en Cristo, porque no he abrazado su verdad, no he entendido realmente que Cristo es esperanza, es el medio por el cual yo puedo ser salvado. Si tú te sientes así en esta mañana y reconoces tu condición ante Dios de pecado, gózate, porque el miedo y el temor que sientes es producido por aquel que no solamente produce en ti el miedo o el temor de ser pecador ante un Dios santo, 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 sino que además este Dios habrá de perdonarte y ofrecerte la solución a tus problemas. Este Dios, por su gracia y misericordia y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, te llevará del miedo, del temor, a la esperanza y la gloria y la dicha, a la paz y el gozo que es ser parte del pueblo de Dios, que es ser parte de la promesa. Así que sea cristiano, no, sea que creas en Cristo, no, siempre el Señor, Dios será la solución a tu mayor necesidad.